Hola, hoy les hablaré acerca de las pruebas de hipótesis paramétricas. Una hipótesis estadística es una afirmación sobre el valor de uno o varios parámetros poblacionales desconocidos. Por ejemplo, la vida promedio de una batería marca eléctrica es por lo menos 24 meses. La proporción de artículos defectuosos que genera una máquina es a lo sumo 0,05 o equivalentemente, el porcentaje de artículos defectuosos es a lo sumo del 5%. La desviación estándar del contenido de hierro de ciertos perfiles que produce Sidor es igual a 65 kilos. Como usted podrá notar, aquí son afirmaciones que se hacen con respecto, en el primer caso, a la vida promedio de una población, en el segundo caso, a la proporción o probabilidad de que un artículo sea defectuoso, y en el tercero es una afirmación sobre sigma o la desviación estándar de una variable. Nos preguntamos, ¿son verdaderas o falsas las afirmaciones anteriores? Para responder esto, deberíamos examinar todos los valores poblacionales, hacer los cálculos respectivos y comparar. Así, en el ejemplo 1, tendríamos que conocer la vida de todos y cada uno de las baterías fabricadas y por fabricar de dicha marca. En el ejemplo 2, deberíamos estudiar el carácter de defectuoso o no de todos los artículos producidos y por producir por la máquina en referencia. Y en el apartado 3 deberíamos analizar el contenido de hierro de todos los perfiles producidos y que producirá la empresa Sidor. Para establecer si aceptamos o no las afirmaciones antes mencionadas, debemos recurrir a una técnica de estadística inferencial conocida como prueba, contraste o dosimasia de hipótesis. Veamos a continuación los conceptos de hipótesis nula e hipótesis alterna. Cuando se somete a consideración una prueba, en realidad se están enfrentando dos hipótesis, de manera que se aceptaría una, la otra es rechazada. A una de estas hipótesis se les denomina hipótesis nula y a la otra hipótesis alterna. Establecer a cuál de las dos hipótesis vamos a etiquetar como hipótesis nula, como hipótesis alterna, es algo subjetivo. Muchos investigadores sugieren que la hipótesis nula representa el status quo, lo existente, lo aceptado por la mayoría, mientras que la hipótesis que se le opone, alterna, representa en consecuencia lo novedoso, lo que debe ser probado, lo significativo. Más adelante, cuando hablemos de los errores tipo 1 y tipo 2, se verá otra forma de establecer cuál es la hipótesis nula y cuál es la alterna, sugiriendo como nula aquella cuyas consecuencias de cometer el error tipo 1 sea la más grave. Es interesante recalcar la palabra significativo. En estadística, cuando se realiza una prueba de hipótesis, se dice que la misma es significativa cuando la conclusión de que ella se derive sea el rechazo de la nula. Es bueno tenerlo en cuenta para posteriores análisis. Además, tenemos que diferenciar entre la veracidad o falsedad de una hipótesis y su aceptación o rechazo. El hecho de que una hipótesis sea verdadera o falsa es algo que cae dentro del ámbito de lo desconocido, ya que en el momento en que se realiza la hipótesis no se sabe a ciencia cierta cuál de ellas es verdadera y por lo tanto cuál es falsa. Una vez realizada la prueba y obtenida los valores muestrales, y en función del modelo estadístico que se use, se toma una decisión. El hecho de que la hipótesis sea verdadera no quiere decir que la vayamos a aceptar y al contrario, el hecho de que sea falsa no quiere decir que la vayamos a rechazar. El objetivo fundamental de una prueba de hipótesis es tomar una decisión en cuanto al rechazo o no rechazo de la hipótesis nula, que la hemos tomado como referencia.
manera tal que si los resultados muestran evidencias a favor de la nula, pues no la rechazaremos. Y solamente la rechazaremos si los resultados muestrales muestran evidencias en su contra. En todo caso, pues, la decisión se basa en resultados muestrales y en modelos estadísticos, matemáticos. En realidad se está tomando una decisión a ciegas, no se conoce el carácter de la hipótesis. Y aquí entonces surgen dos tipos de errores. Tomando como referencia la hipótesis nula, la conclusión de una prueba sería rechazarla o no rechazarla. Pero si se rechaza la hipótesis y esta hubiese sido verdadera, estaríamos cometiendo un error llamado error tipo 1. Por otro lado, si no se rechaza, pero es falsa, estaríamos cometiendo un error tipo 2. Estos dos errores pues siempre estarán presentes en una prueba. Si se rechaza la hipótesis nula, pudiéramos estar cometiendo el tipo 1. Y si no se rechaza, pudiéramos estar cometiendo el tipo 2. Veamos algunos ejemplos en donde se pongan de manifiesto las consecuencias de cometer uno u otro error. En el primer ejemplo, tenemos un lote de batería y nuestro problema es si aceptamos o no ese lote de batería. Dado a que se tiene confianza del proveedor, suponemos pues que ese lote de partida es bueno, como dice la nula, de tal manera que las baterías tienen en promedio una duración que es de por lo menos 24 meses. La alterna, lo contrario, que esas baterías no son tan buenas como pareciera ser, y por lo tanto su duración promedio es inferior a 24 meses. Las consecuencias aquí de cometer el error tipo 1 son aquellas que se derivan de rechazar la nula, o sea, llegar a la conclusión de que la vida promedio es inferior a 24 meses, cuando en realidad es por lo menos 24. Esto trae como consecuencia el rechazo de un lote de baterías buenas. Cometer el error tipo 2, en este caso, significa aceptar la nula, o sea, aceptar el hecho de que el lote es bueno, pero en realidad ese lote es malo. Entonces estaríamos cometiendo un error de comprar algo malo. ¿Qué es peor, rechazar algo bueno o aceptar algo malo? Bueno, se lo dejamos a consideración del oyente. El segundo ejemplo trata de analizar la proporción o porcentaje de artículos defectuosos que genera una máquina. Se anuncia a nivel de mercadotecnia que la proporción de defectuosos que genera la máquina que se está pretendiendo vender es inferior, es a lo sumo de 0,05. La que se le opone, pues, que es superior. De manera que aquí una máquina es considerada buena si produjese una proporción de defectuosos que sea a lo sumo 0,05. Un error tipo 1 se cometería si se acepta erróneamente que la proporción es superior a 0,05. Quiere decir esto que justamente declaramos el lote como malo, cuando en realidad es bueno. Cometer el error tipo 2 sería aceptar la nula, aceptar el hecho de que el lote es bueno, cuando en realidad es malo. De nuevo se le deja a usted decidir cuál error es peor. El tercer y último ejemplo tiene que ver con el análisis del contenido de hierro de ciertos perfiles producidos por Sidor. No se les olvide que la desviación estándar asociada a una población mide de alguna manera el grado de homogeneidad de la misma. Y a veces hay que tener mucho cuidado con que
perfiles que se produzcan tengan un determinado grado de homogeneidad, que no sean ni muy variables, porque en ese caso, pues, las personas que comprarían estarían sujetas a reclamos innecesarios. Aquí se comete un error tipo 1 si aceptamos que la desviación estándar de los contenidos es distinta a 65 kilos, cuando en realidad es 65. Se comete el error tipo 2 cuando concluimos que la desviación estándar es de 65, cuando en realidad es distinta a dicho valor. Una vez que se han establecido las hipótesis nula y alterna, la toma de decisión parte por seleccionar una muestra aleatoria de la población en estudio, reducir esa muestra a un número mediante la aplicación de un estadístico muestral, que en este caso particular se denomina estadístico del contraste, y luego comparar el valor de dicho estadístico con una región establecida como región crítica, de manera tal que si ese estadístico cae en esa región, pues la decisión sería rechazar la nula. En caso contrario, no se rechazará. Vistas de esta manera, las pruebas de hipótesis se reducen a seleccionar adecuadamente el estadístico de la prueba y la región crítica. Ahora hay que tener en cuenta que el estadístico del contraste es una variable aleatoria, ya que depende de los valores muestrales, que a su vez son un vector aleatorio. Esto significa que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, obviamente, es igual a la probabilidad de que el estadístico obtenido pertenezca a la región crítica. Pero por otra parte, esta probabilidad requiere del conocimiento de la distribución de probabilidades del estadístico de la prueba, que de alguna manera está relacionada con la distribución de probabilidades de la población de origen, y esta a su vez dependerá pues del parámetro desconocido. De manera tal pues que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula no es una constante, es una función del parámetro. Esta función se le conoce con el nombre de función de potencia de la prueba, que juega un rol importante en el desarrollo de las pruebas de hipótesis. La representación gráfica de esta función se denomina curva de potencia. Cuando se realiza una prueba de hipótesis, aparecen involucradas dos subconjuntos del espacio paramétrico. Recordemos que el espacio paramétrico es el conjunto de valores que puede tomar el parámetro desconocido. La hipótesis nula contiene a los valores del parámetro que la hacen verdadera y que lo hemos denominado como conjunto nulo, mientras que la hipótesis alterna se refiere al conjunto de valores que la hacen verdadera y que la denominamos conjunto alterno. Está de más decir pues que tanto el conjunto nulo como el conjunto alterno generan una partición del espacio paramétrico, es decir, la unión de ellos, el espacio paramétrico y la intersección de ellos es el conjunto vacío. De esta manera, un contraste adoptará la forma simbólica mostrada en la pantalla. Recordemos que la función de potencia no es más que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, y que esta función de potencia depende del valor de θ, del parámetro desconocido. Si este parámetro desconocido pertenece al conjunto nulo, es deseable que esa función de potencia sea lo más baja posible, 0. Mientras que si el valor del parámetro pertenece al conjunto alterno, desearíamos que la función de potencia sea lo más alta posible, 1. Teniendo esto presente, el objetivo de la realización de la prueba de hipótesis, que no es más que seleccionar el estadístico del contraste y la región crítica, se reduzca en parte
a tratar de hallar una función de potencia que se asemeje en lo posible a la función de potencia ideal. A continuación mostramos algunas curvas de potencias ideales. En el primer caso, la prueba es de una cola, ya que el valor del parámetro tiene forma de una desigualdad estricta, tipo mayor que. El conjunto alterno es precisamente esta región, mientras que el conjunto nulo es esta. Observamos que en la región nula la función de potencia ideal es 0 y en la alterna es 1. Igual sucede pues en las otras pruebas. En esta, que también es de una cola, la función de potencia en el conjunto alterno es 1 y en el conjunto nulo es 0. Y finalmente, en el último caso, el conjunto nulo está formado por un solo punto. Y ahí la función de potencia ideal daría 0 y fuera de ese conjunto sería 1. Además de decir que en la práctica estas curvas ideales no se consiguen. Lo que se trata es de aproximarnos a ellas. Vamos a ver entonces unos ejemplos. En el ejemplo 1 se trata de una población que tiene una distribución uniforme en el intervalo 0 teta y se toma una muestra de tamaño 2 para tratar de decidir en relación con la prueba de hipótesis, en donde la nula es teta es por lo menos 1 versus la alterna teta es inferior a 1. El estadístico del contraste que utilizaremos para realizar la prueba va a ser el máximo valor muestral, Y2, y tomaremos como región crítica el intervalo cerrado en 0 por la izquierda, abierto en raíz de 0,05 por la derecha. La función de potencia, como toda función de potencia, es la probabilidad de que el estadístico de la prueba caiga en la región crítica. Es decir, la probabilidad de que el máximo muestral sea inferior a raíz de 0,05. Dado el carácter continuo de la población que genera el estadístico de orden 2, el máximo, sea también continuo, esta probabilidad no es más que la función de distribución de dicho estadístico evaluada en raíz de 0,05. Es bien sabido que la función de distribución del estadístico de orden 2, máximo en este caso, es el de la población al cuadrado. Por otro lado, la función de distribución poblacional corresponde a un uniforme de parámetro teta, intervalo 0 teta, tiene esta estructura. En consecuencia, la función de potencia es la que se muestra en pantalla, cuya gráfica aproximada es la siguiente. Observemos algunas cosas interesantes de destacar. En primer lugar, la función de potencia evaluada en el conjunto nulo es baja y en el conjunto alterno es variable, es baja y va creciendo. La función de potencia evaluada para valores de teta en el nulo nos da la probabilidad de cometer el error tipo 1 y evaluada en el conjunto alterno nos da la probabilidad de no cometer el error tipo 2. Por otro lado, existen entonces infinitas probabilidades de cometer el error tipo 1 y también infinitas probabilidades de cometer el error tipo 2. El máximo valor de la probabilidad de cometer el error tipo 1 lo llamamos nivel de significación de la prueba, que en este caso ocurre para teta igual a 1, dándonos un valor de 0,05, diciendo entonces que la prueba se ha hecho a un nivel de significación del 5%. Para calcular entonces el nivel de significación de una prueba, deberíamos estar en capacidad de calcular el máximo valor que toma la función de potencia en el conjunto nulo, que en la mayoría de los casos va a ocurrir en el punto frontera que separa el contenido nulo del contenido alterno.
También es bueno observar que a medida que nos alejamos en el sentido alterno del punto frontera, la función de potencia se va incrementando, trayendo como consecuencia que la probabilidad de cometer el error tipo 2 vaya disminuyendo. En el segundo ejemplo tenemos una población que es normal, con media desconocida mu y varianza 12. Se desea realizar la prueba de 2 colas, mu igual a 4 versus la alterna mu distinto de 4. Al efecto se toma una muestra genérica de tamaño n y definimos el estadístico de la prueba como la media muestral. La región crítica que utilizaremos es un conjunto formado por la unión de 2 intervalos disjuntos y la función de potencia en este caso vendrá dada como la probabilidad de que el estadístico de la prueba pertenezca a dicho conjunto, y dado que el mismo está formado por 2 subconjuntos disjuntos, la probabilidad es la suma de las probabilidades. Recordemos ahora que la media muestral asociada a poblaciones normales, una distribución también normal, cuya media, la media poblacional y la varianza poblacional entre n. En consecuencia, la función de potencia, esta probabilidad, no viene dada en forma explícita. Habrá que calcularla dándole valores a mu y a n. Fijando un valor de n, que en nuestro ejemplo fijamos en 20, y variando mu y mediante el auxilio de una tabla o de un programa, se generó la siguiente curva. Observe que al ser el conjunto nulo un solo punto, el nivel de significación es el valor que toma la función de potencia en ese punto. O sea que sería el valor de esta probabilidad cuando mu vale 4, resultando pues 0,10. Además, a medida que nos separamos de ese valor frontera, bien sea por valores mayores o con valores menores, la curva de potencia aumenta, disminuyendo así la probabilidad de cometer el error tipo 2. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.